Aquel martes, la alarma digital del dormitorio de Ana Beltrán sonó, como siempre, a las 5:47. No era una hora aleatoria, era la misma hora a la que durante más de 30 años se había despertado para ir al trabajo. Aunque ya estaba jubilada, mantenía ese horario casi con disciplina militar. Solo que esa mañana no bajó a la cocina, no encendió la cafetera italiana, no abrió el store del salón, no salió a regar sus rosales. La vecina de enfrente, Dolores Vargas, 49 años, madre soltera y enfermera rural, notó algo raro. Ana siempre barría la acera a las 6:10. Ese día no lo hizo. A las 8, tras varios timbrazos sin respuesta, Dolores llamó a uno de los hijos de Ana. A las 9, la policía local estaba en la puerta. Cuando los agentes entraron a la vivienda, la encontraron vacía. Ni rastro de violencia. Nada desordenado. Pero tampoco ninguna nota, ni móvil, ni cartera. Solo un par de zapatillas junto a la cama y el portátil encendido, abierto en una página de citas llamada Conexión Serena. La pantalla mostraba un chat, un mensaje sin leer. Ana Beltrán, 62 años, inspectora de Hacienda jubilada, había sido durante años una de esas funcionarias que no temblaban al mirar a los ojos a grandes empresarios evasores. Tenía fama de recta, discreta, dura. Viuda desde hacía 8 años, vivía sola en una casa modesta de 2 plantas en las afueras de Valladolid. Tenía 3 hijos adultos, con sus vidas, sus horarios, sus prioridades. Ella no se quejaba. Decía que el jardín era compañía suficiente. Durante mucho tiempo lo fue. Cultivaba rosales con el mismo rigor con el que un día había revisado balances y cuentas opacas. Podaba, abonaba, hablaba sola, guardaba silencio en cenas familiares. Sus hijos pensaban que simplemente estaba mayor, que el duelo se había transformado en rutina. Lo que no sabían era que Ana se sentía invisible. Fue precisamente esa sensación la que la llevó, una noche de febrero, a registrarse en esa página de citas. Lo hizo casi como un acto de rebeldía silenciosa. No buscaba nada concreto. Solo quería ver si alguien, en algún lugar, aún podía mirar más allá de su edad, más allá de su historia. Y entonces apareció Gabriel. El perfil era sobrio. Un hombre de 58 años, viudo, supuestamente exmédico en Médicos Sin Fronteras. No tenía fotos ostentosas ni frases vacías, solo textos pausados, cálidos, que parecían venir de alguien que conocía bien el dolor, pero no se había rendido a él. Ana sintió algo que no reconocía desde hacía años. Conexión. Lo que empezó con 2 mensajes diarios se convirtió en una rutina íntima. Gabriel escribía a las 7. Ella respondía antes del café. Comentaban libros, anécdotas, recuerdos. A veces él le hablaba de su mujer fallecida, otras de sus años en Mauritania. Ana no lo sabía entonces, pero cada detalle de su vida que compartía estaba cuidadosamente diseñado para reflejarse en la suya. Un espejo emocional. La relación digital avanzó sin prisas. Sin llamadas, sin vídeos, solo palabras. Ana, experta en detectar trampas financieras, no sospechó, porque el fraude no era de números, sino de afectos. Gabriel no le pidió dinero, no insinuó favores, solo ofrecía compañía y validación emocional, exactamente lo que a esa edad es más difícil de conseguir que el oro, alguien que escuche sin juzgar. Esa parte del relato puede parecer banal para quien no ha pasado por esa etapa vital. Pero hay un dato que no conviene olvidar. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 27% de las mujeres mayores de 60 en España viven solas, y más del 60% de ellas declara sentirse emocionalmente aislada. No por falta de familia, sino por ausencia de vínculos significativos. Ana no era una excepción, era estadística. Durante semanas su vida se fue reorganizando en torno a esos mensajes. Sus paseos eran más ligeros. Empezó a arreglarse un poco más, incluso retomó la escritura en un viejo cuaderno de tapas negras. No hablaba mucho de Gabriel con sus hijos. Decía que era un amigo. Ellos no preguntaban más. Fue Javier, su hijo mediano, abogado de 35 años, quien notó la primera anomalía. Un día, al revisar la cuenta compartida que usaban para pagos automáticos de la casa,
encontró un ingreso extraído en efectivo. No le dio importancia, no era inusual, pero fue solo el primero. Hubo otro, luego otro, y el total comenzó a superar los 1.000 euros. El silencio de esa mañana, a las 5:47, fue solo el punto visible del iceberg. Lo que vendría después revelaría una verdad incómoda, que incluso las personas más fuertes pueden caer cuando lo que está en juego no es su dinero, sino su necesidad de sentirse vistas. Y en esa necesidad, Ana, como muchas, no había sido débil, había sido humana. Gabriel no aparecía en ninguna foto abrazando a nadie, tampoco en playas paradisíacas ni con frases motivacionales. Solo un retrato, serio pero afable, y una imagen con su perro en lo que parecía un camino rural. Eso le gustó a Ana. Le pareció contenido, auténtico. Un hombre con pasado, sí, pero también con hábitos tranquilos. Parecía de esos que madrugan sin quejarse, que disfrutan un libro sin necesidad de publicarlo. La conversación fluía con una naturalidad que descolocaba. Gabriel hablaba de literatura francesa, de los sistemas sanitarios que había conocido en África, del silencio como forma de resistencia interior. Ana, por su parte, recuperaba partes de sí misma que no recordaba haber dejado atrás. Le hablaba de su padre ferroviario, de los primeros años en la universidad, de la soledad que no se nota hasta que alguien te pregunta por ella. No había prisa, ninguna insinuación, ningún mensaje fuera de lugar. Gabriel parecía tener un radar emocional impecable. Sabía cuándo retirarse, cuándo acercarse. A veces pasaba un día entero sin escribir y luego enviaba una sola frase. He pensado en ti esta mañana. Nada más. Y Ana, sin entender muy bien cómo, comenzaba a esperarlo. Sus hijos no sospechaban nada extraño. Marina, la mayor, trabajadora social en Zamora, pasaba semanas sin hablar con ella más allá de algún mensaje breve. Javier vivía en Madrid y se ocupaba de los asuntos bancarios. La menor, Clara, estaba en Bruselas desde hacía 2 años. Ana no los culpaba. A cada uno le tocaba una vida distinta y ella nunca fue de exigir presencia. Siempre se sintió más útil que necesitada. Por eso, cuando Gabriela apareció, esa sensación de ser esperada la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Fue entonces cuando Gabriel comenzó a contarle que estaba preparando un nuevo proyecto. Decía que iba a lanzar una clínica móvil en Senegal con un pequeño equipo de voluntarios, pero que los trámites estaban siendo más complicados de lo esperado. No entró en detalles al principio, solo lo mencionaba de paso, como quien comparte su día. Ana se interesaba, preguntaba, quería saber más. Él respondía con mesura. Pasaron casi 2 meses antes de que surgiera la primera petición. Fue casual, casi con pudor. Gabriel escribió que uno de los pagos al proveedor del equipamiento médico se había bloqueado por un error administrativo. No podía acceder a su cuenta durante unos días. Dijo que era una vergüenza tener que pedirlo, pero que necesitaba transferir 750 euros para no perder la reserva. Ana lo pensó durante una hora. Luego respondió, dime el número de cuenta. La transferencia fue rápida. Ana no comentó nada con sus hijos. No lo vio como algo peligroso. Al fin y al cabo, no era una gran suma. Además, Gabriel prometió devolverlo tan pronto se desbloquearan sus fondos. Incluso le mandó el justificante del supuesto banco africano donde se veían los movimientos retenidos. Parecía todo en orden, o eso quiso creer. A partir de ahí, las solicitudes comenzaron a repetirse, con más frecuencia y naturalidad. Gabriel mantenía su tono cálido, su presencia afectiva, pero sumaba pequeñas urgencias. Una tasa inesperada, un nuevo trámite, una avería en la furgoneta sanitaria. Cada vez con justificaciones creíbles, incluso con documentos adjuntos. Ana seguía enviando, convencida de estar ayudando a una causa mayor. Lo que no sabía era que cada conversación estaba calculada. Cada palabra que compartía con Gabriel era archivada, leída, usada. El estafador, cuyo verdadero nombre aún nadie conocía, ya había trazado su perfil psicológico. Sabía que Ana era disciplinada, confiada cuando creía que ayudaba a alguien bueno, y poco propensa a consultar con terceros antes de actuar. Era la víctima perfecta.
Y aunque su formación le hubiera permitido ver el fraude en un caso externo, no aplicó esa mirada a su propia historia. Porque el engaño no comenzó con los euros, sino con la idea de que todavía podía ser importante para alguien. Esa fue la verdadera grieta por la que todo entró. Javier Beltrán no era de los que revisaban los movimientos bancarios de su madre con frecuencia. Pero aquella mañana de abril, al recibir una notificación de la entidad por una transferencia inusual, algo le hizo detenerse. Ana tenía una cuenta secundaria que él ayudaba a gestionar desde que ella había tenido un pequeño despiste con una domiciliación años atrás. Nada grave, solo una precaución, según ella. Pero ahora, al ver un cargo de 1.200 euros a una cuenta desconocida en el extranjero, sintió un nudo en el estómago. Primero pensó en un error, luego en una posible estafa por phishing. Llamó a su madre, pero ella no respondió. Envió un mensaje. Tampoco hubo respuesta. Decidió esperar hasta el día siguiente. Ana devolvió la llamada con voz tranquila. Dijo que había hecho esa transferencia a un antiguo amigo por un favor puntual, que no había de qué preocuparse. Javier quiso insistir, pero se contuvo. Sabía que su madre no reaccionaba bien ante la desconfianza. Sin embargo, algo no encajaba. Lo que Javier desconocía era que esa transferencia no había sido la primera. Ana ya había enviado en total más de 5.000 euros en 5 semanas, cada una con una excusa distinta, todas justificadas por Gabriel con precisión milimétrica. Lo que hacía más difícil todo era que Gabriel no pedía grandes sumas, lo hacía en escalas pequeñas, manejables, sin levantar sospechas. Esa técnica, conocida como goteo emocional, es una estrategia común entre estafadores sentimentales. Mantener el vínculo, dosificar las peticiones, nunca cruzar el umbral que active la alarma. Ana, por su parte, no veía aún el peligro. Seguía creyendo en la sinceridad de Gabriel. Él le enviaba audios donde sonaba cansado, preocupado, agradecido. Le mandaba fotos de supuestos voluntarios trabajando, de cajas de medicamentos, incluso de niños sonrientes en zonas rurales. Todo perfectamente diseñado para tocar su fibra. Ana, que siempre había sentido una deuda emocional con el mundo por haber vivido en una España en desarrollo durante su juventud, veía en esa ayuda una forma de devolver algo. Pero no era solo eso. También empezaba a imaginarse una vida distinta. No algo romántico en el sentido clásico, sino una compañía, una rutina compartida. Gabriel hablaba de volver pronto a España, de instalarse en Burgos, donde había pasado un tiempo durante su residencia. Mencionaba paseos por el campo, cenas tranquilas, incluso conocer a sus hijos. Ana no se atrevía a contárselo a nadie, pero comenzó a pensar en cómo sería tener a alguien de nuevo en casa. La soledad, tan contenida durante años, empezaba a hacerse visible. No como una tristeza abierta, sino como una necesidad callada. Gabriel llenaba ese hueco, y mientras más lo llenaba, más difícil le resultaba a Ana reconocer que quizá todo era mentira. El punto de inflexión llegó una noche, cuando Clara, la hija menor, la llamó por videollamada. Fue una conversación breve, apenas 10 minutos, pero al fondo de la imagen Clara notó algo, un sobre abierto, con un justificante bancario en la mesa del comedor. No dijo nada en el momento, pero hizo una captura de pantalla. Luego la envió a Javier. Entre ambos comenzaron a atar cabos. Decidieron hablarlo con Marina. Los tres hermanos, preocupados, organizaron una videollamada. Coincidieron en que algo no iba bien. Ana no solía actuar de forma impulsiva, y menos aún con temas económicos. Javier propuso confrontarla. Marina pidió prudencia. Clara, la más joven, sugirió investigar un poco más antes de hacer preguntas. Esa decisión, aparentemente lógica, permitió que pasaran 2 semanas más sin intervención. En ese tiempo, Ana transfirió otros 9.000 euros. La historia de Ana comenzaba a salirse de su control. No porque no supiera lo que hacía, sino porque ya no quería mirar de frente las señales. A veces, el mayor riesgo no es la mentira ajena, sino la necesidad propia de que esa mentira sea verdad. Esa necesidad era, en el fondo, lo que más le estaba costando, y todavía no lo sabía.
La tarde en que Javier decidió enfrentar a su madre comenzó con una visita inesperada. Llegó sin avisar, con una caja de pastas de la confitería que a Ana le gustaba. Ella, aunque sorprendida, lo recibió con una sonrisa amable. Preparó café, sacó los platos pequeños de cerámica y puso música instrumental de fondo. A simple vista, era una escena cotidiana, pero ambos sabían que algo flotaba en el aire, algo que aún no tenía nombre. Javier sacó su portátil y mostró los justificantes de transferencia. No gritó, no acusó, solo preguntó, con calma, si podía explicarle por qué estaba enviando miles de euros a una cuenta en el extranjero. Ana, en lugar de negarlo, suspiró. Dijo que era algo temporal, que Gabriel estaba resolviendo un problema con una ONG y que en cuanto todo se desbloqueara, él devolvería el dinero. Javier intentó razonar. Le habló de las señales, de los patrones, del riesgo. Ana se defendió. Dijo que no era una ingenua, que había investigado, que conocía a Gabriel mejor de lo que él creía. La conversación terminó con una frase fría. Es mi dinero, Javier. Esa tarde marcó un antes y un después. Javier se fue con la certeza de que algo más profundo que el dinero estaba en juego. La figura de autoridad que su madre siempre había representado ahora parecía reemplazada por una mujer vulnerable, cerrada en una historia que no admitía grietas. Lo que más le dolió no fue la resistencia, sino la tristeza velada que notó en sus ojos cuando cerró la puerta. Mientras tanto, Ana continuaba recibiendo mensajes de Gabriel. Él sabía que había tensión. Lo notaba en las respuestas más cortas, en las horas de silencio. Para un manipulador emocional, esos cambios eran señales. Por eso ajustó su estrategia. En lugar de insistir en nuevos pagos, empezó a hablar de su llegada a España. Le dijo que quería conocerla en persona, que había comprado un billete a Valladolid para el mes siguiente, que todo estaba listo. Ana, emocionada, volvió a creer. La promesa de ver a Gabriel en carne y hueso renovó su ilusión. Se preparó, retiró dinero para arreglar el jardín, compró ropa nueva, incluso pidió cita para teñirse el pelo. Quería estar bien para ese reencuentro. No lo decía en voz alta, pero lo vivía como una segunda oportunidad. Algo dentro de ella, quizás muy profundo, había decidido que esta vez no iba a terminar sola. Sus hijos, por otro lado, no se quedaron quietos. Javier contactó a un amigo informático. Le pidió ayuda para analizar el perfil de Gabriel. Marina revisó el historial de correos de Ana, con su permiso parcial. Clara se encargó de rastrear imágenes. Fue ella quien encontró la primera prueba concreta. Una de las fotos que Gabriel había enviado a Ana, con su perro en un sendero, aparecía también en un blog canadiense fechado 3 años atrás. El hombre de la imagen se llamaba, en realidad, Kevin R. y vivía en Ontario. No era médico, era jardinero. Esa noche, los tres hermanos se reunieron por videollamada. Compartieron la pantalla, mostraron los datos, analizaron los metadatos de las fotos. Lo que temían se confirmaba. Gabriel no existía. Todo era una construcción, un personaje creado con precisión, diseñado para seducir emocionalmente a mujeres como Ana. Mujeres que habían dado mucho, que habían sido fuertes toda la vida, pero que ahora necesitaban sentir que aún eran vistas, escuchadas, queridas. El dilema era cómo decírselo. Javier quería mostrarle todo de golpe. Marina prefería esperar. Clara, con lágrimas en los ojos, propuso escribirle una carta. Ninguna opción parecía buena, porque más allá del fraude, había algo que los tres entendían. Su madre no era víctima solo de un desconocido, sino de una sociedad que no sabe qué hacer con las mujeres cuando ya no cumplen el rol de madres, profesionales o esposas. Ana no quería ver la verdad, o no podía, porque a veces, cuando una mentira está construida sobre la necesidad más profunda de ser amada, derrumbarla duele más que sostenerla. Y ese dolor silencioso empezaba a romperla por dentro, aunque aún no lo admitiera. La mañana en que Ana no respondió a los mensajes de sus hijos, ninguno pensó lo peor. Javier supuso que estaba molesta. Marina creyó que necesitaba espacio. Clara desde Bruselas escribió un mensaje más tierno que de costumbre, sin recibir respuesta. Pasaron las horas. A las 6 de la tarde, Javier decidió ir hasta la casa. No había coche en la puerta.
Nadie contestaba al timbre. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Llamó a un cerrajero. Al entrar, encontró la casa en silencio, ordenada, sin señales de alarma. Sobre la mesa del comedor, una carta doblada. No os preocupéis, estoy bien. Necesito encontrar mis respuestas por mí misma. Ese fue el momento en que la familia entendió que Ana había desaparecido. Presentaron una denuncia por desaparición voluntaria, pero la Policía Nacional explicó que, al ser adulta y sin indicios de delito, no podían actuar de inmediato. Las primeras 72 horas eran clave, pero también un limbo legal. Marina, con su experiencia en trabajo social, lo sabía. Por eso se movió rápido. Contactó a una amiga periodista de la universidad, Isabel Falcón, 46 años, redactora de sucesos en un medio digital con bastante alcance. Le contó todo. Isabel, escéptica al principio, cambió de tono cuando escuchó la historia completa. Dijo que no era un caso aislado, que en el último año había al menos una docena de denuncias similares en Castilla y León, con patrones casi idénticos. Isabel publicó una primera pieza al día siguiente. La inspectora invisible. ¿Dónde está Ana Beltrán? En menos de 48 horas, el artículo se viralizó. Varias lectoras comenzaron a escribir al medio, todas con relatos parecidos, perfiles de hombres viudos, con pasados altruistas, que ganaban confianza lentamente. Pedían dinero de forma progresiva y cuando la víctima empezaba a dudar, desaparecían. Lo que hasta entonces había sido un drama íntimo, comenzó a adquirir forma pública. Isabel y Javier cruzaron datos. Descubrieron que los números de cuenta a los que Ana había transferido dinero coincidían con al menos otros 3 casos. Había un patrón, una red, un sistema. Mientras tanto, Ana estaba en Valencia. Se había alojado en un hostal discreto cerca de la Estación del Norte. Gabriel le había prometido encontrarse con ella allí, por fin. Le escribió que llegaría en 2 días, que tenía que resolver un problema con su visado. Le pidió que fuera paciente. Ana, agotada pero ilusionada, esperó. Compró comida para llevar. Caminó por el paseo marítimo. Miraba el móvil cada 5 minutos. Pero Gabriel no apareció. El segundo día, al anochecer, Ana se dio cuenta de que el chat ya no respondía. La cuenta había sido eliminada. El correo de Gabriel devolvía error. El número de teléfono marcaba fuera de servicio. Al principio creyó en un accidente. Luego pensó que quizá le habían robado el móvil. Después no pensó nada. Solo sintió un silencio que le pesaba más que todos los anteriores. Fue al tercer día cuando decidió volver a casa. Tomó un tren nocturno sin avisar a nadie. No tenía fuerzas para hablar. No quería ver sus hijos. No podía soportar sus miradas. Llegó a Valladolid de madrugada y se encerró en su habitación. No encendió el teléfono. No abrió el portátil. No comió. Solo durmió. Al despertar todo estaba igual, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Marina fue quien la encontró. Había localizado la reserva en el hostal gracias a una transferencia bancaria y decidió probar suerte. Al verla no dijo nada, solo la abrazó. Ana no lloró, tampoco explicó nada. Marina entendió que no hacía falta, la herida ya estaba hecha. De vuelta a casa, Ana accedió a contar lo ocurrido, sin entrar en detalles. Javier, más pragmático, quiso que lo denunciara. Clara, desde Bruselas, insistió en contratar a un experto. Pero Ana solo decía que no quería seguir hablando del tema, que ya estaba, que lo asumía. Sin embargo, el daño no era solo económico. Había perdido más de 30.000 euros. Pero eso, decía ella, era lo de menos. Lo que le costaba asumir era haber sido engañada no por un hombre, sino por su necesidad de creer en algo. Isabel, al enterarse de que Ana estaba de vuelta, pidió permiso para publicar su historia. Ana se negó. No por vergüenza, sino por pudor. Le costaba imaginar su nombre asociado a una historia de señoras que caen en estafas románticas. Pero aceptó una condición, que se hablara del caso, sin nombres, para evitar que otras mujeres pasaran por lo mismo. Esa decisión, tomada en medio del dolor, fue la primera grieta real en el silencio. Y a veces, romper el silencio es el inicio de la justicia, aunque llegue tarde. La historia de Ana empezó a resonar más allá de su entorno. Aunque su nombre no aparecía en los artículos,
Muchos sabían que la mujer descrita era ella. Valladolid no es una ciudad donde los secretos sobrevivan mucho tiempo. En la floristería del barrio, en la consulta médica, incluso en la cola del mercado, algunos la miraban distinto. No con burla, sino con una mezcla de compasión y desconcierto. Ella, que durante años fue símbolo de autoridad, se había convertido, sin quererlo, en reflejo de una fragilidad colectiva que nadie se atrevía a nombrar. La presión mediática creció. Isabel Falcón, convencida de que el caso no era aislado, publicó una segunda pieza, Amor sin rostro, la red que estafa a mujeres mayores en España. Esta vez, incluyó fragmentos anónimos de los chats, extractos bancarios censurados y patrones coincidentes. El artículo no solo recibió atención pública, también llegó a manos de una unidad de ciberdelitos de la Guardia Civil. Fue un agente, de nombre Alberto, quien contactó con Javier Beltrán para obtener más información. El análisis preliminar reveló que las cuentas utilizadas en los fraudes estaban conectadas con IPs procedentes de distintos puntos de España, pero una aparecía de forma recurrente: Sevilla. Allí se repetían conexiones con nombres ficticios, pero con un patrón técnico que apuntaba a un mismo dispositivo. Aunque no era suficiente para lanzar una operación formal, sí era indicio claro de un foco operativo. Javier insistió en que se actuara. Marina, por su parte, buscó asociaciones de víctimas de fraudes digitales. Clara, desde Bruselas, ofreció ayuda técnica a través de sus contactos europeos. La familia comenzó a trabajar como una célula silenciosa. Revisaron cada correo, cada archivo adjunto, cada rastro que Gabriel hubiera dejado. Fue Javier quien encontró, en un mensaje antiguo, una imagen mal comprimida. La típica foto de Gabriel en un supuesto campamento sanitario. Pero al analizarla, descubrieron que el archivo tenía metadatos aún activos. Una etiqueta de geolocalización, Triana, Sevilla. Una dirección exacta. Alberto, el agente, confirmó que eso podía ser usado como punto de partida. Aunque aún no era prueba, sí permitía pedir a la justicia una orden para rastrear dispositivos vinculados a esa zona. La investigación avanzó despacio, como todo lo que depende de pasos judiciales, pero avanzó. Mientras tanto, Ana comenzó un proceso íntimo más difícil que cualquier procedimiento legal: recuperar su propia imagen. Durante semanas evitó a sus amigas, suspendió reuniones del grupo de lectura, dejó de asistir al coro parroquial. Sentía que su dignidad había sido fracturada, no solo por el dinero, sino porque había ofrecido su tiempo, su atención y su esperanza a un desconocido que nunca existió. Pero también empezó a escribir. En un cuaderno de tapas negras, comenzó a anotar todo. No como diario, sino como ejercicio de memoria. Recordaba cada palabra, cada frase de Gabriel, cada momento de duda. Intentaba entender en qué momento exacto dejó de ser ella y empezó a responder solo a lo que él necesitaba que fuera. Ese ejercicio no era castigo, sino reconstrucción. Ana, mujer de estructuras, necesitaba ordenar el caos. Fue durante ese tiempo cuando recibió un correo de Isabel con una noticia. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Sociales habían abierto una mesa de trabajo conjunta para estudiar un posible protocolo de protección frente a fraudes afectivos digitales. Lo llamaban el fenómeno silencioso. En el informe preliminar mencionaban que más del 70% de las víctimas eran mujeres mayores de 55 años, solas, con estabilidad económica y educación superior. El perfil coincidía con el de Ana, con el de muchas. Ana no respondió al correo de inmediato. Lo leyó varias veces. Luego cerró el portátil, se levantó, regó las plantas y encendió la radio. Esa noche volvió a salir a caminar, lenta, sin prisa, sin auriculares, solo con su abrigo y el sonido de sus pasos. No era una victoria, pero sí un regreso. La herida seguía, pero por primera vez no dolía como antes. Ahora sabía que no estaba sola. Y a veces saber eso cambia más que cualquier sentencia, porque el daño no se mide solo en cifras, sino en cuánto de ti se lleva lo que creías real. Ana empezaba a entenderlo, y eso también era justicia. La mañana en que la Guardia Civil confirmó la detención de Driss El Maroufi, nadie en la familia Beltrán habló durante varios minutos.
La noticia llegó en forma de mensaje directo desde el despacho del agente Alberto. Localizado y detenido. Está en custodia. Se confirman conexiones con al menos 11 víctimas más. Javier fue el primero en leerlo. Respiró hondo. Se levantó de la silla y fue a buscar a su madre. Ana estaba en el jardín, quitando hojas secas de los rosales. Cuando le leyó el mensaje en voz baja, ella no respondió. Solo se quedó inmóvil, con la mirada fija en una hoja medio marchita entre sus dedos. Driss vivía en un piso amplio en Sevilla, en el barrio de Los Remedios. Bajo una identidad falsa, se presentaba como consultor freelance. Tenía varios móviles, 3 ordenadores portátiles y cuentas bancarias abiertas con documentación irregular. Durante meses había usado redes públicas y dispositivos enmascarados para manejar una red de perfiles falsos. Cada perfil tenía un patrón distinto, pero todos seguían una estructura emocional precisa. No improvisaba. Cada mujer que contactaba era estudiada durante semanas antes del primer mensaje. Sabía qué decir, cuándo decirlo y cómo evitar levantar sospechas. Había perfeccionado su oficio. La investigación reveló que no trabajaba solo. Había al menos otras 2 personas que colaboraban con él, probablemente desde fuera de España. El caso se elevó a la Audiencia Nacional por su carácter transfronterizo. El Juzgado Central número 5 ordenó su prisión preventiva sin fianza. La noticia ocupó titulares durante 3 días, pero en casa de Ana, la cobertura mediática era lo de menos. Lo importante era otra cosa. Por primera vez alguien pagaría consecuencias por lo ocurrido. Isabel Falcón llamó a Ana esa misma semana. Le pidió con el mismo respeto de siempre un testimonio anónimo para el reportaje que ya estaba preparando sobre la operación. Ana accedió. No dijo nombres, no mostró papeles, solo compartió palabras, las que aún recordaba, las que más le dolían, las que usó Gabriel para entrar en su vida. Isabel las publicó sin alterar el tono, sin sensacionalismo. Ese artículo fue leído más de 300.000 veces en una semana. La repercusión alcanzó el Congreso. Una diputada de la Comisión de Igualdad pidió abrir una consulta pública para valorar la creación de un plan de prevención frente a fraudes afectivos a mayores de 60. Lo llamó Plan Beltrán, en alusión al caso que había iniciado el debate. No fue una decisión unánime. Algunos sectores lo consideraban innecesario, pero la presión mediática y el respaldo ciudadano obligaron a mover piezas. Ana no celebró. No se sentía parte de una victoria, pero algo dentro de ella cambió. Empezó a responder a los correos de mujeres que habían leído la historia. Algunas eran de su edad, otras mayores. Unas vivían en pueblos pequeños, otras en grandes ciudades. Todas con algo en común, el silencio posterior. Esa etapa en la que una no sabe si hablar, si esconderse, si volver a confiar. Ana no les daba consejos, solo las escuchaba. A veces respondía con una frase corta. Yo también pensé que era la única. En casa, las cosas también empezaron a recolocarse. Marina organizó una charla en su centro de trabajo social sobre violencia emocional digital. Clara, desde Bruselas, preparó una guía sencilla para reconocer señales de manipulación afectiva online y la distribuyó en una red de ONGs. Javier escribió un artículo legal sobre lagunas normativas en casos de estafas no físicas. Cada uno, a su modo, convirtió el dolor familiar en acción, no por venganza, sino por sentido de justicia. Ana, por su parte, se apuntó a un curso de alfabetización digital para personas mayores. Lo hizo sin que nadie se lo sugiriera. Sentía que comprender el medio era la única forma de quitarle el miedo. No quería convertirse en la mujer que huía de la tecnología. Quería mirarla de frente. Una mañana, durante una de las clases, la profesora les mostró cómo identificar si una foto era robada. Ana no dijo nada, pero tomó nota. Con letra firme, escribió en su libreta: ver no siempre es entender. Y ahí, entre apuntes y dudas, comprendió algo que jamás había formulado en voz alta: que el daño no era irreversible. Que incluso desde el engaño más íntimo puede surgir una forma de aprendizaje. No por mérito del dolor, sino por la decisión de no quedarse ahí. Esa fue su verdadera recuperación. No el castigo del otro, sino su propio regreso, aunque no se pareciera al que había imaginado.
aunque no tuviera promesas, ni flores, ni frases bonitas, solo verdad. Y eso, a esa edad, era más que suficiente. Un año después de la detención de Driss El Marufi, el Salón de Actos del Centro Cívico de Valladolid acogía una charla titulada Confianza digital y prevención del fraude emocional en mayores. El cartel modesto mostraba unas manos entrelazadas sobre un teclado. La sala estaba llena. Más de 80 personas, en su mayoría mujeres, ocupaban las sillas en silencio, con libretas en el regazo y el gesto contenido. No era una charla técnica, era otra cosa. Era la primera vez que muchas de ellas acudían a un espacio donde no tenían que explicar por qué confiaron. Ana Beltrán, 63 años, subió al pequeño estrado sin notas. No llevaba guión, solo el cuaderno negro entre las manos. Su nombre no aparecía en el programa. No necesitaba presentaciones. Comenzó hablando despacio. Contó su historia sin adornos, sin dramatismos. Explicó lo que sintió, lo que creyó, lo que le dolió descubrir. Y luego, con la voz un poco temblorosa, dijo algo que nadie esperaba, que no se arrepentía. Ese silencio que siguió a sus palabras no fue incómodo, fue profundo. Nadie respiró durante unos segundos. Y entonces ella continuó. Dijo que, a pesar del engaño, había aprendido a mirar de nuevo con ternura, que prefirió ser alguien que confía y se equivoca, antes que una mujer que sospecha de todo y no se permite sentir, que lo que perdió en dinero lo recuperó en humanidad, y que si volviera atrás, solo cambiaría una cosa. Habría pedido ayuda antes. Sus palabras fueron compartidas miles de veces en redes sociales. El fragmento de ese discurso, grabado por un asistente, llegó incluso a la televisión. Y aunque Ana nunca buscó protagonismo, su nombre comenzó a circular como el de una voz lúcida en medio del ruido. Alguien que había vivido lo que muchos temían contar. Días después recibió una carta manuscrita. No un correo, no un mensaje. Un sobre de papel, con tinta azul. Era de una mujer de Almería, 72 años, que había estado a punto de vender su casa por una historia similar. En la carta decía que, gracias a escucharla, se atrevió a contar la verdad a su hija. Que ahora vivía con ella, que estaba aprendiendo a usar Internet con más seguridad, que en cierto modo le debía la vida. Esa carta Ana la guardó en su cuaderno, no como trofeo, sino como espejo, porque comprendió que cada testimonio compartido tiene un eco que uno nunca alcanza a oír del todo. Y eso, más que cualquier sentencia, era la verdadera justicia. Romper el aislamiento, devolver la dignidad. Meses después, el Congreso aprobó por mayoría el llamado Plan Beltrán. Incluye formación digital para mayores, control de perfiles en apps de citas y una línea directa de ayuda. En las noticias apenas ocupó unos segundos, pero para quienes habían vivido en silencio su propia historia, fue un pequeño terremoto emocional, un gesto concreto, una puerta abierta. Ana, sin hacer ruido, se incorporó como voluntaria a uno de los programas de formación. Cada miércoles enseña a mujeres mayores a detectar señales de manipulación online. A veces, alguna le pregunta, ¿y usted cómo sabe tanto? Ella sonríe y solo responde, tuve un buen maestro. Esa frase, sencilla, encierra toda la paradoja. El hombre que quiso romperla fue, sin saberlo, el que le mostró lo que aún tenía dentro. Fuerza, claridad y algo aún más raro en estos tiempos, compasión por sí misma. Una tarde, mientras salía del centro, se encontró con una mujer que la detuvo para decirle, «Usted me ha devuelto las ganas de hablar». Ana no supo qué responder, solo asintió y siguió caminando. Al doblar la esquina, se le humedecieron los ojos. No de tristeza, sino de alivio, porque entendió por fin que nada de aquello había sido en vano, que incluso las cicatrices pueden florecer, que no todas las historias de engaño terminan con derrota. Algunas, como la suya, terminan en voz alta y se convierten en raíz de otras verdades. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana volvió a plantar un rosal, sin miedo. Si tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido, cuéntanos en los comentarios.
Tu experiencia podría ayudar a muchas personas más de lo que imaginas. Y si esta historia te tocó, suscríbete. A veces una sola historia puede cambiar muchas vidas. Esta quizás sea una de ellas. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.